Bienvenidos al Créeme lo que te digo de hoy. Bueno, la semana pasada decíamos que la performance de la selección argentina estaba en concordancia de cómo vivíamos los argentinos, es decir, con el cuchillo entre los dientes, digamos, ¿no? Bueno, esto tenía que ver un poco con esta idea y así ha sido el resultado que le ha dado el beneficio de llegar hasta una instancia bastante importante. Pero, a ver, ¿qué nos deja desde el punto de vista del análisis, ¿no? Todo este proceso que, sin lugar a dudas, el fútbol, bueno, ha vuelto a demostrar que es un fenómeno realmente interesante como para, bueno, no es un dato nuevo, en la Argentina siempre el fútbol ha sido, bueno, como lo decía un viejo relator, pasión de multitudes, pero lo que el fútbol genera a partir de este fenómeno que ha producido esta selección, de unir transversalmente a una sociedad como la Argentina que está totalmente fragmentada. Y esto es un dato que, a ver, no solo mueve a la envidia de la política en sí mismo, ni hablar de la dirigencia política, ¿no? Que hoy armar un acto, no hablemos de una movilización, sino de un acto político, bueno, necesita no solo otro tipo de maniobras como para poder encontrarle, digamos, sustento a todo esto. Bueno, lo cierto es que este fenómeno, que ha sido el tema futbolístico, bueno, ha planteado que un sector de la política también, ¿no? Que estaba también dividida en función de justamente, digamos, las consecuencias de este fenómeno, ¿no? Del fenómeno futbolístico, ¿no? De una dirigencia política o de espacios políticos que, bueno, que ideologizan hasta lo más mínimo que significa por ahí una fiesta popular, y esto está claro que para el pueblo argentino es una fiesta popular, en función, digamos, de llevar agua a su molino o tendenciar, digamos, por ahí hechos, digamos, que muchas veces son, y esto lo hemos visto en las redes, pero de una manera realmente increíble, de la utilización que se ha hecho con respecto al tema de las consecuencias o las derivaciones del hecho en sí deportivo, ¿no? Mientras una sociedad bancaba, no solo fraccionaba con relación al tema de la semana pasada, lo hablamos, ¿no? De enfrentar a lo que ha sido los dos astros futbolísticos que la Argentina tiene, más allá de las pasiones que esto puede llevar a mover para un lado o para el otro, lo cierto es que ha habido, digamos, también desde este punto de vista de una sociedad que sigue sin resolver un gran problema y que tiene que ver con esto, ¿no? Con estas lecturas parciales, con la antinomia, ¿no? Con una visión binaria sobre la realidad, y que de alguna manera u otra esto la política sigue consumiendo, sigue nutriéndose de este germen que realmente, bueno, a la política no le ha hecho muy bien, que digamos, ¿no es cierto? Y esto, si vemos los resultados que han tenido los últimos gobiernos, con respecto no solo en el funcionamiento, me estoy refiriendo al funcionamiento político, porque cada espacio político o dirigente político puede hacer o decidir o decir lo que se le encanta. De hecho, bueno, en la Argentina se hace, y bienvenido sea, porque, bueno, la democracia ha costado tanto que esto ha permitido. Ahora, claro, uno ve si todo esto es conducente a algo, ¿no? Si uno hace el paralelismo del tema futbolístico, uno ve el proceso que ha vivido deportivamente la pasión, la gran pasión de la Argentina que tiene que ver con este deporte. Bueno, esto creo que es la lección más fuerte o la referencia más fuerte que le deja la política, ¿no? La integración de un equipo bajo un liderazgo nítido, concreto, contundente, con un equipo que dirigencial alrededor, digo dirigencial desde el punto de vista deportivo me refiero, bueno, que comulga y que tiene, digamos, una cierta unión, que seguramente tendrán diferencias como todos los seres humanos, pero está claro, bueno, esto es, desde el punto de vista político, es una rara avis,
para una política que sigue dividiendo aún en lo que significaría, bueno, o lo que debería significar un logro para el país, ¿no? Y esto lo hemos visto en sectores que en su momento, no solo más allá de esta utilización con respecto a apostar al fracaso deportivo de esta selección, bueno, esta idea de definir o de etiquetar desde el punto de vista ideológico procesos sociológicos que son mucho más, digamos, abarcan mucho más campo que lo que significa el tema estrictamente del comportamiento de la actividad política, ¿no? Me refiero de un sector que apostó al fracaso deportivo, no solo eso, sino que puntualmente el kirchnerismo habló en su momento de una selección, o lo viene haciendo desde hace bastante tiempo, por distintos gestos, ¿no? De una selección desclasada. ¿Qué significa cuando uno plantea este término? Digamos, uno está hablando de alguien que no tiene identidad, que ha perdido identidad, que no la tiene, o que tiene una identidad contraria a lo que debería ser o lo que suponen algunos que el país debería ser. Esto es muy fuerte porque plantear a uno es no solo no tener lealtades o convicciones, sino también fundamentalmente un desconocimiento, un desapego a la sociedad que le dio nacimiento, podríamos decir, en este caso de los muchachos futbolistas. Bueno, esto, a ver, desde el punto de vista de globo de ensayo, bueno, se pinchó drásticamente en la medida que fueron pasando de fases esta selección con el cuchillo entre los dientes, jugando, para eso están los periodistas deportivos, para opinar cuál ha sido la performance, pero bueno, llegó a una instancia final donde, bueno, a ver, estamos hablando de un campeonato mundial. Esta elección, que tiene que ver con el tema de lo político, de alguna manera lo captó el oficialismo con respecto a todo esto que estamos señalando, en función de un gobierno que se dio cuenta, tomó mucho cuidado, muchos recaudos, de hecho lo está haciendo hasta el día de hoy, hasta digamos, lo que ha sucedido en el día de hoy, lunes, digamos, ¿no? Con respecto a, bueno, a que el tratamiento del país en función, digamos, de cómo festeja el recibimiento de esta selección. Bueno, el gobierno ha tomado mucha distancia con respecto a esto porque sabe, conoce cuándo la gente, este también es un dato interesante para la política, la gente ha dejado de comer vidrio. Esto es un tema que muchos dirigentes políticos todavía no asumen, que esta realidad ha llegado para quedarse. Más allá de los resultados que puede tener un espacio político u otro. Y en esto Milei ha sido bastante piola, astuto, con respecto a mirar esto, porque sabe del rechazo social que produce, digamos, la utilización política de lo que significa un hecho concreto como esto. Bueno, a ver, acá hay un dato muy interesante, digo, como para analizarlo desde el punto de vista de la concepción de este programa, que ha sido lo que sucedió en el partido de Argentina e Inglaterra, con la aparición de una bandera al final del partido, con el resultado, por supuesto, favorable a la Argentina, con una sábana pintada con aerosol, muy precaria, lo cual esto habla de que esto no es un hecho premeditado. Después apareció el dato de que en realidad esto no había sido gestado desde los propios jugadores, sino que de argentinos que están presenciando cerca, que han estado cerca de la selección, concretamente en el Mundial, y le acercaron al hotel donde estaban los jugadores este hecho. A ver, este tema es un tema muy, ha tenido un impacto muy fuerte con lecturas diversas, donde también sirvió también para alimentar o para tapar esto que venimos hablando desde el comienzo de la editorial, ¿no? Fue como que se agrandó o apareció un tema más para engancharse en una discusión, de seguir polarizando una discusión en un hecho que, bueno, que en realidad es cierto y está claro y es contundente, moviliza a grandes sectores de la sociedad argentina, más allá de la lectura que haga cada sector, ¿no?
Pero acá hay un dato muy interesante que ha dejado esta bandera, me estoy refiriendo a las Malvinas son argentinas, que algunos jugadores mostraron en el campo de juego, y que no hicieron más, digamos, que de alguna manera, bueno, entregarle o devolverle a su público, a sus seguidores, esta comunión que estamos hablando de lo deportivo, que no lo estamos viendo en lo político, ¿no es cierto? Es decir, esto es un primer dato. Pero el dato de fondo, para mirar con este tema, es que de alguna manera profundizó o evidenció las contradicciones que todavía seguimos teniendo los argentinos con respecto a esto que significa, bueno, la interpretación de nuestro nacionalismo, digamos, ¿no? Y me parece que esto es un dato para nada menor, que bueno, ya fue tapado por otras cuestiones y seguirá, digamos, pero esto mueve de alguna manera este amperímetro de lo que la sociedad argentina todavía tiene como falencias para, digamos, para asimilar situaciones históricas controvertidas, conflictivas, porque de hecho, digamos, el hecho de Malvinas representa para todos los argentinos no solo un fracaso desde el punto de vista de lo que significó esa locura, ¿no?, de una dictadura que, bueno, osó en beneficio de especulación propia hacer semejante desastre con la pérdida de muchos muchachos que quedaron en la guerra. Esto, digamos, ¿cómo uno podría ver todo esto? Donde, bueno, ha pasado muy pocas horas, pero uno empieza a mirar, sobre todo a partir de lo que estamos hablando desde el partido anterior, de hecho, de la bandera de Malvinas, que la política y los dirigentes, de alguna manera, esto también hay que tomarlo porque no vamos a meter a todos en la misma bolsa. Es cierto que hay una mayoría que fagocita y vive de este tema, que es de esto que acabamos de nosotros, por lo menos desde nuestra mirada, clasificar como, bueno, esta idea de divisionismo, del negocio del divisionismo en la Argentina. Bueno, la política y muchos dirigentes han tomado nota, ¿no? Y esto lo hemos escuchado en algunos casos, de este discurso que tiene que ver con relación al éxito deportivo, y de alguna manera demuestra que bueno, a ver, el hecho de seguir, de ser consecuente, coherente y de pelear hasta el último momento, es uno también de los desafíos que nosotros como sociedad, la Argentina sigue teniendo. Y esta es una lección que también ha dejado el fútbol, ¿no? Es decir, a la dirigencia política donde, bueno, hay que empezar a hacerse cargo de no solamente de echar culpas de un gobierno a otro en función de las consecuencias sobre problemas estructurales de la Argentina, que me refiero, uno podría decir, a los problemas de la pobreza, a los problemas de la corrupción, a los problemas de una economía estancada, a una discusión con respecto a qué país queremos, ¿no?, o hacia dónde apuntamos. Bueno, esto es, me parece, que un dato interesante. Bueno, hoy es lunes, y con el diario del lunes uno podemos también empezar a mirar de aquí para adelante, bueno, lo que está trayendo desde el punto de vista político, bueno, el comienzo, porque finalizado el Mundial, bueno, esto está claro, ya lo veníamos nosotros insinuando en programas anteriores, bueno, arranca de alguna manera, bueno, esta etapa preelectoral que sin lugar a dudas, bueno, trae la posibilidad para el oficialismo, bueno, de consolidar un proyecto o un plan de gobierno para los argentinos, que veremos cómo, bueno, Milei también hace su lectura con respecto a todo esto que estamos señalando, en función de no solo las consecuencias, sino de acá mirando para adelante. Bueno, Milei ha tomado dos cuestiones. Uno es este hecho que ha llamado mucho la atención en las últimas
últimas horas, esta especie de moderación que está teniendo. Algunos hablan que está sobreactuado. Bueno, podrá ser parte de una lectura también, ¿no?, de un Milei moderado, porque sabe, y al margen tiene muy claro, que hoy el objetivo central del oficialismo es la reelección del presidente. Bueno, Milei va a empezar a caminar por las provincias argentinas, un hecho que no lo ha hecho, yo diría, salvo algunas excepciones, en general no lo ha hecho, digamos, caminar toda la Argentina. Es más, Milei hay muchos gobernadores que ni conoce, digamos, personalmente. Esto también es una particularidad interesante, digamos, para tenerlo. Empezará a caminar por el interior para ver, bueno, a ver qué voluntades va sumando a este proceso reeleccionario que está planteando o que se ha fijado el gobierno. Bueno, esto no significa que hay una decisión tomada desde el oficialismo de que en algunas provincias haya, o la Libertad Avanza tenga presencia en todas las provincias. Esto también hay que tomarlo con pinzas, porque también forma parte de una negociación. Hay acuerdos que hay que lograrlos previamente, ¿no? No solo para el apoyo en futuro en función del objetivo de Milei, sino también a lo que están esperando muchos gobiernos provinciales, ¿no? Habrá que ver, digamos, en el caso de las provincias, vamos a ver en San Juan, porque bueno, hay un tema, este tema de la discusión del purismo violeta o libertario, bueno, también se ha bajado bastante el telón con respecto a esto, y bueno, ya hay algunos acuerdos, unos avances. Podríamos decir, Orrego ya tiene en la mano una especie de acuerdo con respecto a esto, de plantarle la Libertad Avanza candidatos más o menos débiles, ¿no? O que no le hagan mucho ruido a la reelección de los gobernadores. Bueno, el gobernador y posible candidato, digamos, del peroquirchnerismo, me estoy refiriendo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, también está en esta historia, ¿no? También va a arrancar en esta historia con mucho más problemas, ¿no? Tiene problemas internos bastante complejos. En definitiva, bueno, estamos entrando a una etapa que vamos a ver si este final del Mundial, ¿no?, bajada las pasiones, bueno, también está planteando una posibilidad, ¿no?, concreta, o veremos, de una campaña electoral que uno, bueno, está vislumbrando que la pelota va a ser fuertemente disputada. Bueno, ya sabes que nos puedes seguir por www.creemeloquetedigo.com.ar para seguir el desarrollo de nuestras editoriales. También está YouTube, Créeme lo que te digo, y obviamente nuestro Instagram, @créemeloquetedigo, ok. No te vayas, ya volvemos, ¿eh? Bueno, recién veníamos, a ver, planteando, o por lo menos insinuando, más que planteando, pero insinuando un poco un área, yo diría, fundamental para la producción de un país o de un Estado, que tiene que ver con uno de los poderes centrales que tiene, digamos, la Argentina, todo país, digamos, ¿no?, que es el tema del Poder Judicial, y con todo lo que está viendo alrededor, ¿no?, lo que estamos escuchando de lo que está pasando en el ámbito de la justicia, nacional, provincial, estas cuestiones que los medios se están ocupando cada vez más del tema de lo que está pasando a partir, digamos, de esta fuerte incidencia de la política en el ámbito judicial. No es novedad para ninguno de los que nos esté escuchando o viendo en este momento. Y bueno, la idea era charlar con un profesional, justamente, que al margen de ser un amigo, es un respetado abogado de la provincia de San Juan, docente, un hombre consultor, empresarial, un hombre que, bueno, ha estado escritor, ha escrito un libro también, o varios, la verdad que en este momento no me acuerdo, que es el doctor Oscar Cuadros. Oscar, buen día, ¿cómo estamos? Juan Carlos. Perdón, buenas noches. Es un placer estar acá. Bueno, ¿cómo estás mirando, digamos, todo esto que está sucediendo alrededor de la justicia, ¿no? ¿Lo planteás como una situación de discusiones pendientes que hoy están afloreciendo o se van agregando otros cuestionamientos? Siempre que hablamos de la justicia tenemos que hacer una distinción entre los órdenes federal y local, ¿verdad? Dos realidades muy distintas, ¿no? Las realidades de las justicias provinciales tienen que ver en gran medida con las coyunturas políticas provinciales también, y siguen ciertos patrones de los cuales se independizan parcialmente las grandes jurisdicciones, ¿no? Córdoba,
en algún sentido, la ciudad de Buenos Aires también, con matices, está bien, Santa Fe, que ahora está en una situación muy particular por la reintegración de su corte, a partir de designaciones que ha promovido el actual gobernador, Mendoza, que también está sujeta a no pocas polémicas en relación con algunas críticas que localmente se han hecho hacia la corte. Entonces es una realidad de lo provincial que es heterogénea, pero que sigue ciertos patrones que tienen que ver con ciertas críticas a imparcialidad e independencia, sobre todo en provincias más pequeñas, y a los problemas que siempre son un tema central para los poderes judiciales, que son los temas salariales, está bien, y la forma, en el caso de Córdoba, digamos que está en una discusión el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo con relación a las jubilaciones, básicamente considerando que Córdoba tiene una caja local de jubilaciones. Y el tema de la justicia federal, que es el que más repercusión pública tiene, por supuesto, y es el que nos atañe a todos en algún sentido, está en el centro de la polémica por algunas cuestiones, pero yo diría que el proceso general que se está describiendo o que está describiendo el ministro Maíquez, con todas las críticas que se le hacen a propósito de su cercanía con la AFA y todo ese conflicto, o bien la redesignación muy veloz de su padre, 5 años más el acuerdo otorgado por el Poder Ejecutivo, pero yo creo que lo que viene realizando el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Justicia en particular es una labor fundamental que tiene que ver con cubrir las vacantes, ¿bien? Cosa que no se ha hecho durante muchos años. Hoy, desde una perspectiva de política agonal, el justicialismo debe arrepentirse de no haber provisto en su oportunidad estas vacantes judiciales, porque se trata de más de la tercera parte del Poder Judicial Federal el que está vacante. Entonces, en este sentido, por supuesto que siempre habrán críticas, hay cuestiones, digamos, está en el eje de la polémica el proyecto presentado por 2 jueces de la Corte Suprema respecto de la selección de jueces, que si nos ponemos a analizar no es distinto a las polémicas que se han dado localmente por el mismo problema siempre, es decir, la discrecionalidad de la instancia de la entrevista, pero insisto, dentro de este panorama y con las críticas que algunos jueces en particular suscitan, y con esta tendencia global, ayer leía, perdón que me extienda tanto, pero ayer leía una editorial de Joaquín Morales Solá en La Nación a propósito de Martín Irursun. Sí. Y sin duda yo comparto lo que Joaquín Morales Solá refiere respecto de Martín Irursun como juez. Pero hay una tendencia también de los jueces no a llegar a los 75 años y no someterse hay una jurisprudencia clara, más allá de que en el mismo artículo se menciona el caso Fait, pero luego se menciona el caso de Schifrin. Entonces hay una tendencia a conservar, y bueno, eso puede resultar de sentirse joven, apto y demás, ¿no? Es perfectamente posible, Irursun se lo hacía, es un juez imparcial e independiente, pero además tiene cierta vocación por la permanencia en el poder, ¿verdad? Es decir, cierta que diría lo más cercano a lo político, digamos. ¿Qué es lo más? Exactamente. Entonces, ahí hay un punto, ¿verdad? Es decir, se puede discutir si la regla es la más conveniente o no para el sistema, si eso afecta o no en términos de discusión política, no ya constitucional, porque está cerrado el punto, pero si eso afecta la permanencia y la independencia del Poder Judicial y demás. Pero lo cierto es que hay una tendencia a mantener la posición. Pero insisto, el proceso general de renovación que estamos viviendo, con altibajos, luces y sombras, es muy positivo en términos globales. Y si logra reformarse la ley de la Procuración General a efectos de que el Procurador General tenga un periodo de designación y pueda repetir solo una vez, cosa que es fundamental, y no solo fundamental a nivel federal. La estabilidad del procurador, digamos, es la estabilidad, ni más ni menos. Pero durante un periodo determinado. Es decir, el poder que los procuradores generales, el fiscal general de la provincia de San Juan, por caso para que entendamos todos, tiene como titular de la acción pública, ¿no?, la persecución del delito, es enorme, y no compartido, es individual. Es cierto, hay distintas instancias dentro del Ministerio Público y cierta autonomía que debería respetarse, esperemos que sea así, pero al margen de esto, ese poder tiene que ser limitado en el tiempo. No es el caso de una Corte de Justicia con 3, 5, 7, 9 miembros, ¿está bien? Es una persona que es el titular de la acción pública para perseguir el delito. Entonces me parece muy loable lo que el Poder Ejecutivo Federal está tratando de hacer por vía del Ministerio de Justicia, que es limitar la designación a un periodo de 4 años, 6 años, reelegible una vez, no más, ¿está bien? Eso es una limitación del poder importante. En líneas generales, entonces,
el balance es positivo con luces y sombras. Vos recién dijiste, Oscar, y me quedé pensando un poco trasladándolo al hilo político, digamos, que uno maneja todo el tiempo, que es esta idea, ¿cómo lo viste cuando vos, nos enteramos, o te enteraste en este caso, porque la pregunta va dirigida a vos, con relación al presidente de la Nación cuando toma la decisión, después del fallido armado, postulación a integrar nuevos jugadores a la Corte Suprema y algunos problemas que había de cortocircuitos, toda esta línea, este hilo que vos estás relatando, que para el espectador común no sabe de qué se trata, pero el Poder Judicial tiene instancias, muchísimas instancias, ¿no? Pero ¿cómo viste esto, el tema del punto de vista político, hablándolo de Máiquez, esta idea de los hermanos Milei de encontrar una figura y decirle, bueno, tomá, hacete cargo de la historia, empecemos a nombrar la vacante, que tiene tiene una relación de lo político, indudablemente, ¿no? Pero esta idea como entregarle el manejo del poder judicial a una familia judicial, ¿no? Que es el tema de Máiquez. ¿Cómo lo viste eso? ¿Qué ruido te hizo? Bueno, ¿O tiene que ver con estas luces y sombras que estás hablando vos? Es que efectivamente, es decir, hay criterios de principio próximos a la labor periodística o docente, que tienen que ver con la búsqueda de ciertos estándares de preservación de la República y por supuesto que esta tendencia, esto que Roberto Gargarella dice, la sala de máquinas de la Constitución, es decir, está claro, ¿no? Los papeles federalistas, Mason escribe, si fuéramos ángeles no necesitaríamos gobiernos. Claro. No somos ángeles, necesitamos gobiernos. Claro. Y esos gobiernos deben estar fraccionados el poder dentro del gobierno, no puede ser un poder sujeto a la tiranía de uno, el poder ejecutivo, a la tiranía de muchos, un Congreso con mayoría que decida sin límites constitucionales. Hay que fraccionarlo horizontalmente, verticalmente en algunos estados como el nuestro, que es un estado federal, como los Estados Unidos. Pero hay criterios de realpolitik, ¿no? Hay criterios que tienen que ver con la configuración global y con el ejercicio del poder y con la defensa de ciertas prebendas corporativas. Esto no es patrimonio exclusivo de los poderes legislativos o del poder ejecutivo y una cierta casta gobernante, es también propio del Poder Judicial. Y en este sentido se atribuye a la familia Máiquez una representación dentro del sistema judicial que de alguna manera confronta con otro sector, uno de cuyos personeros más significativos es el juez Lijo. Y entonces, acá hay algo que llama la atención, ¿verdad? Haber promovido al Lijo a la instancia, a un sitial en la Corte Suprema y luego, en otra instancia, remover a Cunio Libarón y reemplazarlo por Máiquez como ministro de Justicia de la Nación. Es decir, es un juego, pero es un juego que, insisto, está dentro de los términos de la política real y que tiene que ver con el manejo de un poder que, independientemente de la personalidad y el espíritu cívico de cada uno de los jueces, tiene un entramado muy complejo de relaciones que solo algunos expertos conocen. El caso de Juan Bautista Máiquez, que viene de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es una persona muy ligada al PRO con anterioridad, no está exento de esta coloratura. La pregunta es, en esta instancia de desarrollo político de la Argentina, ¿sería esperable algo distinto? Bueno, no lo sé. Creo que, insisto, por eso hablo de luces y sombras y de un proceso en desarrollo que va afianzándose. Oscar, lo hemos hablado en otras oportunidades. Es un tema que vos le has prestado mucha atención. Siempre te has mostrado predispuesto a hablar sobre esto. De pronto están apareciendo casos, cuestionamientos en el funcionamiento de la justicia con casos de corrupción de mucho tiempo, que no terminan en condena. Vuelven a aparecer también muchos temas que estaban tapados con respecto a actos de corrupción y de protagonistas, con protagonistas muy fuertes, ¿no? Corporativos, como dijiste vos. ¿Esto te parece casual o es parte de esto que acabas de decir vos, el momento específico que está viviendo la Argentina? Yo creo que hay una línea muy significativa. Es decir, cuando nosotros pensamos en la corrupción, ya lo escribió Mariano Grondona hace 30 años, en un magnífico libro que se llama La corrupción, y todos los estudios que se han volcado sobre la corrupción explican con mucho detalle que la corrupción es un problema que hace al entramado social. Uno puede
de alguna manera, graficar la idea de corrupción en el funcionario del Poder Ejecutivo. Pero evidentemente para que exista corrupción debe haber un corrupto y un corruptor, ¿no? Y entonces hay la causa Cuadernos es un muy claro ejemplo de esto. Es decir, hay un poder económico que se asocia, ¿no? El poder económico podrá decir, bueno, de otra manera quedo afuera del cártel de la obra pública. Está bien, pero esto no es una justificación en términos de estándares de corrupción. Hay otros mecanismos que se podrían haber explorado y no se exploraron. Entonces, el entramado de la corrupción no afecta estrictamente a la construcción del poder, sino que es un problema transversal al mercado, a la sociedad civil y, por tanto, al gobierno. Este es un primer punto. La segunda cuestión es la percepción de corrupción. Nosotros, y vos como periodista lo ves con mucha claridad, el problema de la corrupción reaparece o desaparece de acuerdo a la coyuntura económica. ¿Bien? Es decir, primero comer, primero alimentarse, primero comprar remedios, primero confort en la vida, luego el problema de corrupción. Entonces es una cuestión central. Y tercero, yo creo que la Argentina, en la medida en que las políticas del Poder Ejecutivo vayan adelante y se reduzca el peso que tiene el Estado en el ámbito de lo político, bueno, la corrupción va a decrecer por una cuestión cuantitativa. ¿Bien? Es decir, Jorge Eduardo Bustamante escribió hace 35 años un libro, en 1988 es la primera edición y hace 3 años la última, un libro maravilloso llamado La República Corporativa. Héctor Mayral, un gran abogado, escribió un libro de una tesitura similar que se llama Las raíces legales de la corrupción en la Argentina. ¿Bien? Es decir, las raíces legales de la corrupción en la Argentina. Desmontar la estructura regulatoria que favorece la oscuridad, la discrecionalidad y la corrupción es una tarea de cíclopes a efectos de lograr que los estándares de corrupción se reduzcan. Luego está el problema de la persona que desarrolla el cargo. Bueno, en eso nos quedará todavía, por avanzar en nuestro espíritu republicano y en nuestras prácticas republicanas. Pero yo creo que desmontar la república corporativa, que es un propósito central del Poder Ejecutivo, es una contribución extraordinaria a la lucha contra la corrupción. Oscar, llevándote, como para ir cerrando un poco, siempre muy claro y profundo el doctor Cuadros para hacer una descripción, porque yo entiendo lo que estás hablando y me parece que también nosotros tenemos que como sociedad recoger un poco el guante, que es esta permisibilidad que hay con respecto al tema de la corrupción por parte nuestra, ¿no? Es decir, si me permitís una cuestión ahí. Es decir, hay los antropólogos, pienso en uno en particular, pero cuando se analiza el fundamento de la pena, de la sanción penal, el discurso va por un lado, ¿no? La sanción penal tiene que ver con la rehabilitación del reo, en fin, con tantas cosas. Pero antropológicamente se pena por venganza. Es decir, no estamos lejos del talión. Bien, no estamos lejos de la justicia por venganza, del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? O sea, eso es más sofisticada nuestra retórica para justificar la pena, pero penamos por venganza. ¿Está bien? ¿Por qué digo esto? Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Pero y por eso es tan interesante tener una mirada que exceda la justificación jurídica. ¿Está bien? En definitiva, hay un deseo de venganza. Claro, eso podría llevarnos a pensar en una versión no punitivista de la sociedad, ¿verdad? Es decir, a la derogación absoluta de la regla penal, al abolicionismo, por decirlo en términos de Zaffaroni. Bueno, evidentemente no, porque se requiere un mínimo de garantías para el funcionamiento social y se requiere seguridad y el cumplimiento de las reglas, y para eso existe el derecho científicamente establecido. Pero lo que digo es, a veces nuestro deseo de punir, que tiene que ver con una vindicación de la justicia, es exacerbado en relación con el resultado que pretende lograr, ¿está bien? Tal como si ese resultado fuera un ejemplo global que iluminase el resto de las prácticas corruptas. Eso no ocurre. Eso no ocurre. Es decir, el corazón de la práctica corrupta es ese estado corporativo. Son esos privilegios irritantes que resultan de leyes que protegen monopolios. Es decir, no estamos lejos de los monarcas del siglo XVI, de los monarcas absolutos. Sí. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante considerarlo, ¿no? Tuve una lección del doctor Cuadros. Oscar, ahora apelo a Oscar Cuadros al ser humano, como para cerrar. La semana pasada, con respecto al caso, bueno, tenemos un problema en San Juan, que es el tema de la inseguridad vial, que realmente, lamentablemente, es muy duro, digamos, ¿no? En cuanto a números, es un hecho que también estamos naturalizando. Bueno, en fin.
El caso Rubiño, ¿no? Me llamó mucho la atención la semana pasada y me movilizó mucho a mí también como ser humano y como padre. Creo que fue la declaración de uno de los padres de la niña. Acá Sechín habló, porque bueno, los jóvenes que estudian abogacía hablaron mucho sobre este caso, al margen hay relación, digamos, con el caso generacionalmente, ¿no? Pero me llamó mucho la atención la declaración y quiero saber cuál es tu opinión, al Oscar Cuadro, ser humano, digamos, ¿no? De uno de los papás que manifestó una vez del tema de la ratificación del fallo, de que había una justicia para ricos y una justicia para pobres, ¿no? Esto como abogado y como ser humano, ¿cómo lo metabolizas a eso? Divido la cuestión en dos planos, ¿no? El primero, el plano social, ciudadano de San Juan, ser humano. Es decir, es muy doloroso el evento. Tengo hijos de esa edad próximos a los participantes, digamos, en el sentido de gente de la misma generación. Claro, sí. Entonces, es muy doloroso y es muy difícil de procesar y comparto lo que acabas de decir. O sea, es muy doloroso la muerte en sí de un joven y en estas circunstancias, bueno, es tremendo. Y el deseo de que haya una condena es perfectamente comprensible de parte de los padres. Entonces digo, esto humanamente, mi solidaridad más plena, porque puedo ponerme en la situación, puedo sentir el dolor de los padres y es realmente una circunstancia durísima, ¿no? Sí, muy dramática. Difícil de superar en la vida. Primera cuestión. Segunda cuestión, quiero decir también, yo conozco al juez Toro hace muchos años y demás, no somos amigos personales ni mucho menos. Ahora, no es una persona que haya sido cuestionada antes por prácticas que tengan que ver con la parcialidad y demás. Es decir, no he leído los fundamentos de la sentencia, sí entiendo cuál era la imputación original y qué culminó y cómo culminó. Entiendo que hay un sentimiento muy arraigado de insatisfacción, digamos, porque no guarda relación la condena con la otra cuestión, pero no obstante, insisto, Toro es un hombre que no ha tenido nunca recriminaciones en el sentido de parcialidad a propósito de esta cuestión. Sí. No, quiero reivindicar personalmente al juez, aunque tal vez, digamos, si discutiéramos más profundamente el contenido de la sentencia, con otra lectura y con otros tiempos, pero podríamos discutir ya más en detalle los problemas de la punición tan leve, ¿no?, del caso. Ahora bien, la pregunta está enmarcada dentro de un contexto global, es decir, hay una justicia para ricos y hay una justicia para pobres. Bien, saco la respuesta que voy a dar de la disyuntiva que plantea un caso que la jurisprudencia norteamericana tiene un aforismo que dice: los casos difíciles sientan reglas del derecho que no son buenas, ¿no? Hard cases make bad law, ¿no? Hacen un derecho que no es bueno, ¿está bien? Entonces, saquémoslo de ese contexto. Mi respuesta es, y no estoy hablando estrictamente de la jurisdicción local, ni mucho menos, mi respuesta es sí. Sí, pero no solo, digamos, por un problema que puede estar vinculado sociológicamente con un criterio de pertenencia a determinado sector o al contacto político o social con un grupo. Es también un problema de posibilidades de defensa. Es también un problema de acceso. Por ejemplo, la mayor parte de las imputaciones penales en la provincia de San Juan son defendidas por defensores oficiales, que hacen un trabajo magnífico. Pero evidentemente, quien tiene una imputación de corrupción, por ejemplo, ¿no?, un ministro, alguien, y que puede acceder a un abogado de prestigio, puede traer a un primera línea de nivel nacional, puede tener el contacto para ese alegato que no es el alegato formal, sino, como se dice en la jerga profesional, el alegato de oreja, ¿no? Bueno, evidentemente, digamos, la igualdad ante la ley no es plena, no es absoluta, no es cabal. Esto no significa que los jueces hagan una acepción de personas, sino que, insisto, hay más herramientas disponibles para aquel que tiene una contextura social, salvo que medie una condena social, o que puede acceder a determinados profesionales con determinado contacto. Doy un ejemplo puntual, para que se entienda lo que quiero decir. Hace un tiempo vimos un caso muy sonado en la provincia de Mendoza, que fue el de 2 rugbyers de la selección francesa que habrían abusado de una mujer.
Bueno, finalmente los rugbyers quedaron fuera de toda imputación, y bueno, esa fue la decisión de la justicia mendocina, tendrá sus fundamentos y demás. No quiero ingresar en esto, pero no puede escaparse como detalle que el abogado de los rugbyers fue el hermano del por entonces ministro de Justicia de la Nación, o sea, el hermano de Mariano Cunioli Barona, ¿verdad? Es decir, no es un punto menor considerar quién accede a la defensa, independientemente del derecho que tienen y demás, como algo que es absolutamente ajeno al resultado de la acción política. ¿Se entiende? Clarísimo. Bueno, gracias, Oscar. No, por favor, un gusto para mí, Juan Carlos. No te vayas, enseguida volvemos. Para ir cerrando este CRM del día de hoy, lunes, hay algunos datos interesantes, ya que estamos hablando en este programa en el día de hoy, en un día especial, digamos, ¿no? Haciendo paralelismos o tratando de encontrarle por ahí una diagonal a distintos aspectos a los cuales nos estamos enfrentando nosotros como sociedad, ¿no? Seguramente, más allá de la discusión, y en esto seguramente se ocuparán muchos programas de hoy y en el resto de la semana, que es con respecto a las consecuencias, ¿no? A lo que deja este campeonato mundial y la lectura que hacemos los argentinos en función de esto. Digo, seguramente hay un dato por el cual me quiero agarrar y llevarlo a otro tema relacionado con lo que tiene que ver lo que nos pasa en el ámbito de la política y las perspectivas hacia adelante, ¿no? Fundamentalmente, cuando hablo de perspectivas para adelante es, cómo estamos también en San Juan, nosotros los sanjuaninos, observando y mirando lo que está sucediendo en el ámbito, digamos, nacional, más allá de los impactos que significan el tema de lo deportivo. Este tema de si Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos, ¿no? Que seguramente estarán divididas las aguas con respecto a esto. Bueno, no cabe la menor duda que es un referente internacional y de hecho, no hace falta que lo digamos nosotros, está reconocido hoy mundialmente por todos lados, ¿no? Bueno, este tema, si uno lo traslada con respecto a políticamente lo que está pasando localmente en la Argentina, donde hay toda una apertura, ¿no? Que en muchos, hay un dato que sigue moviendo mucho el avispero y va mucho más allá del tema de las consecuencias o de lo que los dirigentes políticos tienen para brindarle, a los argentinos en general, con respecto al tema de la economía, ¿no? Ya nos venimos ocupando bastante con esto, sino también, que es un desafío y que veremos a ver también cómo la sociedad argentina, esto que hablábamos al comienzo del programa, fragmentada, que también está padeciendo o está viviendo o tiene consecuencias distintas con respecto a lo que la economía hoy le está planteando, ¿no? Pero yendo a lo local, uno podría también plantear el paralelismo con respecto a lo que está sucediendo en relación a el fenómeno o el boom de la industria minera en la provincia de San Juan. Acá hay dos datos interesantes y que dividen muchas aguas, metiéndonos profundamente a analizar que, esto que estamos viviendo en la provincia de San Juan con respecto a la cantidad de proyectos y de empresas que ya están, algunas más avanzadas, otras no tanto, pero ya están con un pie acá dentro de la provincia en función de lo que significa, lo que va a significar el desarrollo que plantea, está claro que esto está instalando a San Juan en una visión o en una posición muy
muy relevante en función de lo que está sucediendo en la Argentina, ¿no? Si uno está viendo, uno presta atención en los análisis económicos que hacen los profesionales de la economía, bueno, hablan de que la provincia de San Juan la incluyen dentro de ese número de provincias que, bueno, esta política económica o el diseño o lo que ha planteado este gobierno en el caso concreto de esta herramienta que significó el RIGI, el Super RIGI y este nuevo sistema a las pequeñas y medianas empresas, bueno, esto abierto ha permitido que hoy estemos hablando de este boom minero y que puede llegar a transformar, que lo va a hacer de alguna manera, digo, mirando un mediano largo plazo, obviamente el San Juan dentro de 10 años va a ser diametralmente distinto a lo que es el San Juan de hoy, digamos, ¿no? Ni hablemos del pasado, dejémoslo en el olvido, me refiero en el olvido como referencia concretamente, ¿no? Esto, a ver, esto también exige o está planteando algunos interrogantes en ver cómo nuestros dirigentes o aquellos que tienen hoy la responsabilidad de llevar adelante, de gobernar la provincia, en el caso de Marcelo Orrego y su equipo, porque también estamos en un proceso político que lo va a enfrentar a Orrego a una reelección, donde, bueno, todavía no hay datos con respecto a cómo está la mano, porque, a ver, la oposición tampoco hoy en San Juan está mostrando claramente quién se va a parar enfrente, digamos, para confrontar con Orrego, pero uno está mirando en función de esto, de lo que significa, de lo que va a significar el impacto económico que va a plantear el tema de la minería, algunos interrogantes, y que no hay que perderlos de vista. No solo con ya está, ya pasó el tema de la discusión, de la necesidad de armar, ya la herramienta está, una posibilidad que le permitiera a las empresas extranjeras, sobre todo, bueno, venir a enterrar el dinero en una inversión que lleva muchos años. Bueno, ese esquema ya está, ¿no? Y también ya está de alguna manera planteado o por lo menos asimilado en la provincia, pero volvió a aparecer con algunos datos que han habido en la industria minera, de algunos cortocircuitos que han estado dando vuelta alrededor de la industria con respecto al tema de la licencia social, digamos, ¿no? Una licencia social que está garantizada, digamos, ¿no? Porque hoy básicamente cualquier, digamos, en comparación al pasado, y ahí sí lo tenemos que volcar, si uno le pregunta al sanjuanino qué está esperando cómo está mirando esta inserción, esta explosión de la industria minera en la provincia de San Juan, bueno, quien más, quien menos va a plantear o va a decir, bueno, esto es la posibilidad de generar empleo, de mejorar salarios, de que haya un derrame en la economía local, es decir, que transforme de alguna manera, y acá viene el tema de la transformación de la estructura económica de la provincia, digo, hasta productivamente, digamos, ¿no? Y esto es interesante mirar porque hay que empezar a pensar la dirigencia política tiene que empezar a hablar de esto. ¿Qué se va a hacer con los beneficios de la industria minera, ¿no? Es decir, hacia dónde está apuntado, no solo en el tema de la educación, que ha estado dando vuelta durante mucho, y como título, pero hay que profundizarlo un poco más, porque obviamente, digamos, sigue estando dentro, es una de las estructuras que está dentro del funcionamiento del Estado, digamos, ¿no? Pero me refiero a el impulso, cómo va dirigido, sobre todo básicamente en función de lo que significa, qué es lo que está esperando un gran sector de la ciudadanía sanjuanina, postergada durante mucho tiempo, que es la mejora de la infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura hablamos de vivienda, hablamos de servicios, hablamos de la posibilidad, digamos, de departamentos del interior de nuestra provincia, que está en una inclemencia climática no termine, digamos, en un desastre, digamos, ¿no? Empezar a hacer cuestiones que tengan que ver con mejorar la infraestructura, ¿no? Porque es un discurso muy interesante este tema, ya es comprado y ya la gente ya también ve la hilacha en relación a esto, que es, bueno, esta frase de mejorar la calidad de vida de la gente. La calidad de vida de la gente se va a mejorar en tanto y en cuanto el Estado provincial pueda seguir desarrollando mejora en su infraestructura,
dar mejor servicio, dar mejores posibilidades y fundamentalmente ir dirigiendo hacia dónde y cómo los beneficios que la economía de la minería le va a dejar a la economía sanjuanina, bueno, dónde lo planteamos, digamos, ¿no? Porque uno de los grandes temas, y con esto redondeamos el programa de hoy, uno de los grandes temas donde apareció un foco de tensión con respecto al tema del inicio, ¿no? O de los comienzos de la organización, de los comienzos de este boom minero, bueno, con respecto al tema de la utilización del sistema eléctrico. Bueno, vamos a ser honestos también, más allá de que no haya sido muy bien manejado todo este tema, me refiero a que, bueno, las empresas cada una volcara de alguna manera u otra, digamos, en un paper su opinión o su mirada con respecto no solo a lo que necesita su proyecto, sino una mirada integral, digamos, ¿no? Bueno, esto es un tema que, digamos, atrás está, no hubiese hecho tanto ruido si realmente, digamos, hoy la infraestructura eléctrica en San Juan realmente garantiza o está en un nivel importante ya para garantizarle a los distintos proyectos, digamos, este beneficio. Bueno, esto es un tema que por suerte, digamos, se fue acomodando, porque tuvo mucha discusión, mucha trascendencia. Otro tema es el tema de los proveedores mineros, ¿no? Aténtico respecto a este tema, ¿no? Porque más allá de lo que significa el logro del gobierno de haber encontrado un marco, bueno, también hay que seguir profundizando ese marco, digamos, ¿no? Hay que ir delimitándolo porque no todos los proveedores mineros o las empresas locales sanjuaninas están en las mismas condiciones como para, bueno, para insertarse en lo que significa el desarrollo de la actividad minera, ¿no? Bueno, esto también es un dato interesante que hay que tomarlo en cuenta y hay que seguir profundizando. Para esto la dirigencia política tiene que ponerse los pantalones largos y empezar, más allá de la mirada diversa que se tenga desde cada sector, ponerse los pantalones largos para empezar a discutir esto, ¿no? ¿Qué proyecto o hacia dónde estamos dirigiendo o nos interesa que la provincia de San Juan, bueno, que va a ser, que de hecho lo es, una de las beneficiadas con respecto a lo que significa el tema producto del tema del desarrollo o de la explotación de los recursos naturales, de ser una provincia, digamos, que, bueno, logre un cierto equilibrio, no solo desde el punto de vista, digamos, de la distribución económica, sino desde el punto de vista social. Y me parece que aquí está uno de los temas donde hay que empezar a hablarlo más allá de las banderías políticas. Chao, nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.